Bien, habíamos terminado de hablar de, dentro de la época contemporánea, ¿no es cierto?, en la que estamos estudiando esta materia relacionada con la moral y su manifestación externa, ¿no es cierto?, los valores, con la ética. Habíamos terminado de estudiar a Emmanuel Kant. Y entonces ahora, creo yo, y el año pasado y el antepasado también lo pasamos, que es necesario hablar de un filósofo que también se refiere a esta materia de la moral y también a Dios a través de lo que él llama la duda escéptica radical, y en virtud de la cual llega a afirmaciones que son propias de su llamado discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. ¿Mm? Es el título completo del libro que todos conocemos como el discurso del método. ¿Mm? Bien, entonces vamos a decir algunas cositas más de Descartes, y después vamos a referirnos a su discurso del método. Que es la obra fundamental de este filósofo francés, ¿no es cierto? Obra que ha sido juzgada como el hito que marca el final de la escolástica y el inicio de la filosofía moderna. El discurso del método fue publicado anónimamente por primera vez en el año 1637. Y en aquella primera edición, se dice, venía a ser el prólogo de los 3 tratados científicos contenidos en el libro. El libro completo se llama La dióptrica, los meteoros y la geometría. Y de hecho, no se publicó de forma independiente de los tratados hasta el siglo XIX. Entonces, básicamente, el pensamiento cartesiano se basa en el discurso del método. ¿Qué forma tiene esta obra magnífica? Consta de un breve prefacio, el discurso del método. Se lo repito para que ustedes tomen bien el apunte. El discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Ese es el nombre completo del libro. Consta entonces de un breve prefacio y de 6 partes. La primera parte se ocupa de las ciencias del tiempo en el que tocó vivir a este filósofo. Y pese a ser una obra filosófica, no carece de una autobiografía de este señor, y precisamente en esta primera parte señala la decepción que le causaron a él, en general, sus estudios en el colegio de los jesuitas en su país. Salvo la enseñanza de las matemáticas. Y por ahí él empieza, ¿no es cierto?, la crítica y a realizar su obra. Dice, ¿por qué en las matemáticas, en sí, palabras simples, por qué en las matemáticas pasa esto? Hay un método, todo es tan claro, etcétera, todo se comprueba, ¿sí? Y en el resto de las ciencias, básicamente en las ciencias sociales, no es así. Entonces, por ahí es que empieza Descartes a hacer estos estudios basados en esa especie de crítica. Para este filósofo, René Descartes, ninguna de las materias que se estudiaban en su tiempo, y que le tocó a él estudiar y que por eso criticaba a los curas jesuitas, ¿no es cierto?, se interesaba en la búsqueda de la verdad, según Descartes. Ninguno de los estudios se interesaba en la búsqueda de la verdad. O eran un pasatiempo placentero, decía Descartes, como la literatura o la retórica, o bien tenían un fin práctico, como eran
las disciplinas técnicas. Y las diversas filosofías, según Descartes, se contradecían unas a otras y mostraban no haber llegado a su objetivo. No haber llegado a su objetivo. Y solo las matemáticas, gracias al rigor de su método, presentaban, según él, absoluta certeza. Absoluta certeza. O sea que, de partida hay que tener en cuenta que este estudioso, ¿no es cierto?, no solamente se dedicaba al estudio de las ciencias sociales, sino que también al estudio de otro tipo de ciencias, como son las matemáticas. Porque para poder decir eso, para poder hacer esa afirmación, hay que saber matemáticas. Y las matemáticas, sin embargo, no se aplicaban a la investigación de lo real. Y esta consideración es la que determina su proyecto filosófico, que no es otro que evitar las especulaciones sin sentido y los razonamientos sin fundamentos. Dos afirmaciones bien importantes, ¿no es cierto? Explicaciones sin sentido y razonamientos sin fundamento, según él. Y en lugar de ello, es preciso encauzar la razón por los deseados caminos del rigor y del buen hacer metodológico que caracterizan a las matemáticas, según Descartes. Disciplina a la que el propio Descartes realizó aportaciones decisivas. Desafortunadamente no sabemos en qué campo de las matemáticas Descartes lo hizo. Digamos, en lo que hemos leído no sale esta parte. De este modo, entonces, la primera parte de su libro, El discurso del método, para entender bien la razón y dirigir el estudio de las ciencias, es una autobiografía intelectual y una revisión con conclusiones deprimentes de la ciencia en su época. Pareciera, a pesar de que hay que reconocerlo, uno no está en el mundo de los grandes pensadores, ¿no es cierto?, de la filosofía, de las matemáticas, de la física, etc. Así que no sabríamos, ¿no es cierto?, si es que actualmente existen personas de la talla de estas personas como Descartes, como Kant, etcétera, que existieron en sus momentos. Personas que lejos se destacaban de los demás, lejos. Antes, por ejemplo, también había ocurrido con Da Vinci, etcétera. Esos personajes que salían de lo común. Y lo importante de hablar de Descartes, porque estamos, ¿no es cierto?, estudiando la moral, bueno, porque Descartes, en una parte de esta obra famosa de él, se refiere, como se llama, a la verdad, ¿no es cierto?, a la verdad, y se refiere también a Dios. Tiene sus propias, y él utilizando su método, saca unas conclusiones que son difíciles de poder contradecir para cualquier cristiano, para cualquier ser humano, digamos, con algún grado, ¿no es cierto?, de desarrollo del cerebro en relación con esos temas. Entonces, después de hablar de la primera parte, la segunda parte de este libro, que según lo que se dice, ¿no es cierto?, vendría a ser como una especie de introducción a la geometría. Ahí tenemos, ya digamos que había estudiado matemáticas, ahora geometría. Entonces, en esta segunda parte, quiere poner remedio a esta situación de las ciencias, proporcionándoles una metodología, un fundamento firme, unos cimientos sólidos
para cualquier mente razonable, para cualquier mente racional. Y su método, aquí vamos a encontrar ¿cómo se llama? Una palabra que ya la conocemos, su método era la duda. La duda. ¿Cierto? Ya habíamos tenido un filósofo que, ¿no es cierto?, enseñaba filosofía a través de su método, que era la duda. Claro que esta duda, ¿no es cierto?, viene bastantes años después de Sócrates, y es una duda más potente, por decir así, que lleva a resultados más magníficos, sin dejar de reconocer lo que en su momento hizo Descartes. O sea, aquí estamos hablando entre Sócrates, que empieza con su mayéutica, la duda, que preguntaba, ¿se acuerdan? A través de su método que era la duda, Sócrates. Y la duda de Descartes. Estamos hablando de la duda entre ellos con cualquier persona, ¿no? Entonces, el método de Descartes será la duda, pero el objetivo de la duda de René Descartes va a ser muy diferente al de la duda simplemente escéptica. ¿Por qué? Porque si el escéptico duda para permanecer en la duda, es decir, duda por dudar, para responderse la pregunta a lo mejor, pero sin tener la intención de descubrir la verdad de lo que se pregunta. La duda de Descartes es escéptica en el sentido de que duda o finge dudar para alcanzar justamente lo contrario, para alcanzar la certeza, la ausencia de posible error, el fundamento seguro, el fundamento seguro. Es esta duda metódica radical la que llevará a Descartes a establecer un nuevo método, simple y claro. Es tan simple que cuesta, o sea, no es que cueste, pero es una forma de decirlo, que hasta no se queda a ese, digo, después de estarlo leyendo, en el sentido de que pareciera que todos debiéramos saberlo de por sí, de por sí. En relación con su método, con esta duda escéptica radical, Descartes señala 4 reglas, es decir, son 4 las reglas de su método, que está en íntima relación con esta duda metódica, que consiste en no admitir como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo es. O sea, no admitir como verdadero nada si no se sabe exactamente qué es lo verdadero en eso que se está preguntando. Entonces, no admitir como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que lo es, evitando la precipitación, por lo que hay que partir de principios racionalmente evidentes, es decir, principios claros y perfectamente inteligibles. Entonces, es la primera de las 4 reglas. No admitir ninguna cosa como verdadera mientras no se esté totalmente seguro de que lo es decir, de que es verdadero. Ahí recién lo admitimos como verdadero. ¿Cuáles son las 3 reglas siguientes? Estas reglas formulan un procedimiento cauteloso que, de hecho, seguramente ustedes han escuchado hablar muchas veces de eso, porque evidentemente que así es como se realiza desde hace mucho tiempo cualquier investigación. Y uno lo puede ver también cuando estudia metodología de la investigación. ¿Cuántas veces no hemos hablado de estas 3 reglas que son el análisis, la síntesis y la enumeración y prueba?
en la metodología de la investigación, primero, ¿no es cierto?, está la idea, después se empieza por encontrar, ¿no es cierto?, datos, ¿ah? ¿Ah? Ir a las fuentes. Y después se va a ver si es que la investigación se realiza con el enfoque cuantitativo o cualitativo, o con los dos, ¿m? En cualquier, utilizando la metodología de investigación. Bueno, esto entonces es lo que Descartes nos enseña también. Por eso que el pensamiento cartesiano, como se dice, es tan importante. Entonces, dentro de las tres reglas siguientes, a partir de la primera, no reconocer como verdadero ninguna cosa que no haya sido evidentemente comprobada como tal, en las tres reglas siguientes lo que hace es dividir los problemas que hay que ir analizando en sus elementos primarios. ¿Mm? En sus elementos primarios. ¿Cuáles serían estos? Los cuales se revelarán, estos elementos primarios, como verdaderos o falsos en el análisis. ¿En el análisis de qué? De estos elementos. ¿De cuáles elementos? De estos elementos primarios, los que primero se tienen a la vista. Después de averiguar, ¿no es cierto?, si se trata de elementos primarios verdaderos o falsos, se comienza a reunir y organizar ordenadamente los elementos que se han reunido, los elementos que llevan a los conocimientos elementales que se han obtenido, y para ir ascendiendo poco a poco, como por grados, hasta tener el conocimiento, ¿ah?, de los elementos ya compuestos, digamos, que son más difíciles que los elementos simples o no compuestos. Es decir, de dividir los problemas, el análisis, pasamos al conocimiento de los elementos compuestos. Es decir, hacemos ahora ya, a partir del análisis, hacemos una síntesis. Y por último, en esta segunda parte, en este método, hay que enumerar y revisar todas las verdades conocidas para estar seguro de no omitir ninguna, y comprobar si se relacionan las unas con las otras. Es decir, aquí estamos hablando ya de una enumeración y prueba. Entonces, tenemos dividir los problemas primarios, análisis. Reunir y organizar estos problemas para poder llegar a elementos más complicados o compuestos, la síntesis. Y después, la enumeración y prueba de todos los elementos que llevamos reunidos, que ya vendrían a ser elementos compuestos, que ya tenemos admitidos como verdades. No sé si habrá mucho reflejo. La tercera parte del discurso del método contiene las denominadas máximas de la moral provisional. Y aquí es donde directamente ya tiene que ver con, específicamente, ¿no es cierto?, con lo que nosotros estamos estudiando, la moral, que se encuentra en el foro interno, y que se manifiesta a través, ¿no es cierto?, de la ética. ¿Cómo? En los valores buenos que el hombre realice o no realice durante su vida, el ser humano. Entonces, la tercera parte del discurso del método contiene las denominadas máximas de la moral provisional. ¿Qué nos dice Descartes? No es que nos diga, sino que qué es lo que se desprende, mejor dicho, de lo que antes había afirmado.
¿m? En relación con su método, que en relación con esta materia, con la moral provisional, no contradice para nada la regla de la duda metódica o duda radical escéptica que se llama también, sino que ocurre simplemente que mientras no se alcance la verdad, es necesario establecer normas provisionales para dirigir nuestros actos en esta materia de la moral. Entonces tenemos que establecer normas morales provisionales, por eso se llama la norma, se llama la moral provisional, en el sentido de que los principios, ¿no es cierto?, de esta moral no puedan afirmarse ya de manera definitiva. ¿Para qué? Para dirigir nuestros actos. Estas normas, ¿qué incluyen? Por ejemplo, incluyen obedecer siempre las leyes y costumbres del país. Incluyen permanecer fiel a las opiniones aceptadas como verdaderas, mientras no se demuestren como falsas, evitando así las incertidumbres en la investigación. También incluyen, esta moral provisional, aceptar las verdades halladas y los hechos inevitables, adaptándose a ellos en lugar de pretender que se adapten esos hechos inevitables a cada uno de nosotros. Y también incluyen estas normas de la moral provisional aplicar nuestras vidas al cultivo de nuestra razón y adelantar todo lo posible en el conocimiento de la verdad, según el método que propone Descartes, ¿no es cierto?, de la duda metódica, de esta duda racional, radical, escéptica. Los que opinan en relación con Descartes, a propósito de esta moral provisional, dicen que esta exposición de una moral de respeto de las situaciones existentes constituye la tercera parte de la obra de él, habría sido redactada directamente para lograr un objetivo bien terrenal, que era obtener el privilegio para lograr la impresión de su obra, para que se la imprimiera, y tranquilizar a los censores. 1637, no nos olvidemos que Europa en esa época estaba convulsionada, Francia, sobre todo que en esa época ya la batuta en materia, como se llama, de reivindicaciones, de adelanto en las ciencias sociales, etc. No nos olvidemos que en el siglo siguiente viene la Revolución Francesa. Siempre hay un preámbulo que en la historia, ¿no es cierto?, se demora sus periodos. Entonces, esta moral provisional hace que se tranquilicen los que censaban en esa época, los que aplicaban la mordaza, por decirlo más simple, ¿no es cierto?, que respecto de lo que le parecía contra el régimen. Entonces con eso tuvo que se imprimiera su obra. Y en su obra se encuentra lo básico de la aportación, según dicen los entendidos, de la aportación de Descartes o de la aportación cartesiana en el dominio de la ética, la ética cartesiana. Bien poco relevante, por cierto, no es lo fundamental de su época, rescatado por los demás, por los demás filósofos, y tachada a menudo de conservadora. O sea que también los grandes tienen críticas. En el fondo vendría a ser como que en esta parte, ¿no es cierto?, de la moral, seguía siendo más de lo mismo. Siguiendo entonces con el análisis de su libro,
vimos, ¿no es cierto?, la primera parte, la segunda, donde señala cuáles son los pasos que se deben seguir en su método, la tercera, esta de la moral provisional, y en la cuarta parte hallamos, según los entendidos, ¿no? Según los entendidos, lo más interesante y conocido además del discurso del método, ¿ah? El encuentro con la certeza, el encuentro con la certeza, con la primera afirmación indubitable. Eh, la proyección de la duda sobre la forma en que percibimos el mundo, sobre la fiabilidad de los sentidos, sobre que son fiables, ¿eh? Es decir, hay que tener confianza en qué, en los sentidos, ¿eh? Y se pone ahí el ejemplo de una vara, esto en relación con la ciencia de la naturaleza. Se pone el ejemplo de una vara que si la vara se coloca en el agua, la vara se dobla. No se dobla completamente, pero si el líquido tiende a doblar la madera. Eso es conocido. De hecho, cuando se fabrican, todavía se fabrican algún tipo de naves de madera, precisamente lo que se hace es colocar la madera, las tablas que están derechas, digamos, colocarlas, ¿no es cierto?, dentro de ciertos moldes para que la tabla misma se haya, después de que es mojada, se vaya flectando, cosa que cuando termine el proceso, esa tabla, ¿no es cierto?, tenga la forma que desea el constructor del bote, por ejemplo. Es lo que hacen incluso los constructores de botes de acá de Chile, los chilotes, que han sido famosos por la construcción de sus botes, de sus chalupas, que son grandes constructores para su época, de naves, naves pequeñas, pero naves. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta de ese principio. No conocieron directamente a Descartes y tampoco antes de la impresión de la obra leían los chilotes, ¿cómo se llama? La obra, ¿no es cierto?, de Descartes. Pero por alguna razón habían aprendido el principio de la naturaleza de que la madera se dobla con el líquido, con el agua. Entonces, dice que hay que fiarse de los sentidos que tenemos los seres humanos, sobre la misma existencia de este mundo exterior, es decir, este mundo que percibimos. También tenemos que fiarnos, según Descartes, de nuestros sentidos, para darnos cuenta de que estamos vivos, según él, y va a darnos la explicación de por qué, según Descartes, existe Dios, a partir de la fiabilidad de nuestros sentidos, es decir, que son fiables, podemos confiar en ellos. Incluso sobre las mismas verdades racionales, es la que llevará a la primera certeza, según Descartes. Dice, a la roca firme sobre la cual hay que levantar el edificio, dice Descartes, del conocimiento humano. Esa es su afirmación. Ahora, Descartes nota que en efecto nosotros podemos dudar de todo, pero no podemos dudar, dice Descartes, de que dudamos. Podemos dudar de todo, pero no puedo dudar de que dudamos, no podemos dudar de que dudamos. Y como dudar es pensar, claro, porque cuando uno duda, empieza, ¿no es cierto?, a maquinar una solución para darle una respuesta a esa duda. Eso significa que pensamos. Y como dudar es pensar, no podemos dudar de que pensamos. No podemos dudar de que pensamos. Una especie de silogismo, ¿no es cierto? No podemos dudar de que pensamos. El pensamiento es nuestra primera certidumbre y nos lleva a la certidumbre de nuestra existencia, según Descartes. Por eso que él acuñó esa frase así como
Sócrates en su momento acuñó al menos dos frases famosísimas. Descartes acuña esta otra que es pienso y luego existo. Porque el pensar es una manifestación de la existencia humana. Es decir, para Descartes no hay ninguna duda, a partir de los sentidos que poseemos, ¿no es cierto?, los 5 sentidos, de que el hecho de pensar, ¿no es cierto?, para contestarnos la duda de pensar, nos lleva a la conclusión de que existimos como seres humanos. Es decir, que no estamos viviendo un sueño, sino que la tierra por la que caminamos es real, no es una idea. No es una idea, no es un mundo mágico, no, es verdadero. Y en la tierra hay tierra, hay rocas, hay agua, están los mares, los océanos, el cielo, etc. Todo existe, todo existe. ¿Por qué? Porque lo podemos percibir con nuestros sentidos. El hombre existe al menos como cosa pensante. Como cosa pensante. Claro, no podemos dudar de que pensamos. La existencia del pensamiento es un concepto claro y distinto. La conciencia del pensamiento es una verdad evidente que sirve como punto de partida. Que sirve como punto de partida. Y entonces, en esta duda radical escéptica, esta duda metódica que utiliza Descartes, cuando tratando de llegar a una certeza dudamos, estamos intentando superar un estado imperfecto y alcanzar otro perfecto que aún no poseemos. Estamos intentando superar, ¿no es cierto?, un estado imperfecto para alcanzar la certeza que aún no poseemos. Pero la idea de la perfección, es decir, ese estado que queremos alcanzar, ¿no es cierto?, en el que no estamos, sino que podemos alcanzarlo a través de nuestro razonamiento. La idea de la perfección no puede venir del pensamiento, según Descartes, porque el pensamiento es imperfecto, sino que la idea de la perfección solo puede venir de Dios. Descartes dice que Dios es el ser perfecto, que ha puesto en nuestro pensamiento la idea de la perfección. Dios ha puesto esa idea en nosotros, los seres humanos, la idea de la perfección. Descartes dice que se trata de la versión del argumento ontológico de otro pensador, San Anselmo de Canterbury. Dice que la idea que tenemos de Dios encierra ya en sí misma su existencia. Es decir, lo que pensamos acerca de Dios ya nos demuestra de alguna manera que Dios existe, según Descartes y Anselmo de Canterbury. San Anselmo de Canterbury. ¿Por qué? La idea que tenemos de Dios encierra ya en sí misma la existencia de Dios. Porque no podría poseer la suma perfección, Dios, no podría ser infinitamente perfecto, si le faltase alguna cualidad. ¿Y cuál sería la cualidad que le podría faltar en esta materia, según Descartes? Su existencia. Es decir, si a Dios le faltara la cualidad de existir, así como nosotros existimos y nos damos cuenta a través de nuestros sentidos, si a Dios le faltara esta cualidad de existir, Dios ya no sería perfecto. Ya no sería perfecto. Ese es el razonamiento de Descartes. Simple, pero maravilloso. Maravilloso. De nuestra propia existencia y de la existencia de Dios, se desprende que el mundo exterior, diferente de nosotros, de cada uno de nosotros,
también existe. Si el mundo no existiese, Dios, según Descartes, nos estaría engañando, haciéndonos aparecer como existente un mundo que no existe. Pero Dios, dice Descartes, siendo como es decir, perfecto, no puede engañar. Dios no puede engañar. El engaño y la falsedad son, según Descartes, imperfecciones. El engaño y la falsedad son imperfecciones. Y no pueden ser atributos de un ente supremo perfectísimo. Perfectísimo. Claro. La falsedad entonces y el engaño no pueden ser parte de un ser perfecto. No lo puede contener ese ser perfecto, al engaño y a la falsedad. Por lo tanto, concluye Descartes, el mundo exterior existe y podemos confiar, aunque críticamente, en el mundo de los sentidos. En el mundo de los sentidos. Sí, nosotros, por nuestro sentido, percibimos este mundo, ¿no es cierto? Y Dios, dentro de su perfección, no podría detener esta cualidad, que es la de existir. Si es perfecto, lo tiene todo. Entonces, ¿cómo no va a tener esta cualidad de existir? Y por eso, ¿no es cierto?, Descartes señala que Dios existe. Y el mundo que nosotros percibimos, cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, el mundo exterior, el mundo de los hechos, ese mundo donde están las normas que ha creado el hombre para aplicarlas al hombre. Y también, bueno, las normas que no ha creado el hombre, pero que son principios de la naturaleza o de las ciencias duras, ¿no es cierto? Que se aplican sin que tenga que ver el hombre. Como por ejemplo, que hasta el momento la única forma de reproducción de la especie humana es a través de la unión de la célula sexual femenina, el óvulo, con la célula sexual masculina, el espermatozoide, vía vaginal. Vía vaginal. Hasta el momento no hay otra manera. No estoy hablando de, ¿no es cierto?, estas técnicas para solucionar estos problemas a aquellas parejas que desean tener hijos y no pueden. Lo que se llaman las técnicas de fecundación asistida. Pero son técnicas que lo que hacen es aplicar este mismo principio, es decir, la unión, ¿no es cierto?, de la célula sexual femenina con la célula sexual masculina. Hay algunos casos que, dependiendo de las características, ¿no es cierto?, de la pareja, en las que de repente el problema para fecundar lo puede tener el hombre, en otros lo puede tener la mujer, en otros casos lo pueden tener los dos. Hay situaciones de enfermedades, hay situaciones, como se llama, de nacimiento que las personas no pueden engendrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay técnicas de fecundación asistida para ciertos casos, y para ciertos casos simples y para ciertos casos que son más complicados. Pero el principio de la naturaleza hasta el momento es ese. La unión de la célula sexual femenina con la célula sexual masculina, vía vaginal, o a través de alguna de estas técnicas de fecundación asistida, pero de la unión de esas células, que la pueden realizar mediante la técnica más simple, que es la introducción de los espermatozoides vía vaginal hasta los ovarios de la mujer para encontrar el ovario que está maduro y ahí, ¿no es cierto?, provocar la fecundación en el óvulo maduro con los espermatozoides, ¿no es cierto? U otras técnicas en donde la fecundación se realiza fuera del cuerpo de la mujer en un utensilio, de vidrio, por eso se llama in vitro, en vidrio, y ahí va a depender si la mujer tiene las trompas de falopio sanas o si no las tiene sanas, o a lo mejor tiene una sana, la otra no la tiene, etc. Pero son todas técnicas,
Esto quiero dejarlo bien en claro, porque hasta en este momento, en este mundo, hay gente tan desubicada, en este mundo de la posverdad, que ya algunos creen que estas técnicas de fecundación asistida están variando este concepto. No, todavía se trata de lo mismo, ¿m? De la unión de la célula sexual masculina con la femenina para producir un nuevo ser. Nada más. Entonces, nosotros podemos confiar, dice Descartes, aunque podamos dudar de nuestros sentidos, ¿ah? Como lo hace Calderón de la Barca, ¿no es cierto?, en su obra La vida es sueño, que podría ser una forma bonita de pensar también, ¿no? Que la vida es en realidad un sueño, nomás en el sentido, pero en un sentido figurativo, ¿ah? Que nosotros pasamos, ¿no es cierto?, los años que pasamos en este mundo, pero en realidad son todas imágenes, no hay nada real. Y Descartes opina todo lo contrario. Nosotros podemos percibir este mundo, ¿no es cierto?, externo, lo podemos percibir a través de nuestros sentidos. Perdonen, pero empieza a entrar el sol por las ventanas a esta hora. Perdón. Todo esto entonces, a propósito de la cuarta parte, que es la moral provisional, la cuarta parte del libro, del discurso del método, para entender bien la razón y dirigir el estudio de la ciencia, ¿no? Conocido como el discurso del método. Eh, en la quinta parte, Descartes pone algunas aplicaciones de su método científico a los estudios físicos. Estamos hablando de la física. Imagínense por dónde se ha ido paseando del punto de vista de los conocimientos René Descartes. Primero empezó con las matemáticas, ¿no es cierto? Y a propósito de lo metódico del estudio de las matemáticas, ¿no? Él empezó la crítica, el estudio básicamente de otros tipos de ciencias que tienen que ver más bien con la cultura, que son las ciencias sociales, ¿no es cierto? De la cultura misma, que no tienen estos métodos tan rigurosos para su realización. Por eso que ahí empieza su obra. Entonces, en la quinta parte, Descartes pone algunas aplicaciones de su método científico a los estudios de la física. Es decir, estudios físicos, pero hago la aclaración para que no vaya a pensar que Descartes está refiriéndose a la educación física, que a lo mejor hasta le importaba mucho, pero en este caso está hablando de lo físico, está hablando de la creación, está hablando del universo y por ende de la creación del universo. Está hablando, ¿no es cierto?, de que tanto la creación como el universo después de la creación están gobernados por leyes mecánicas, que permiten dar cuenta de todos los movimientos y de todos los fenómenos materiales, de todos los fenómenos materiales. Y Descartes concibe el cuerpo humano como un mecanismo y desarrolla aquí su explicación mecánica del movimiento del corazón, aquí dentro de los estudios físicos que él hace de la física. Da una explicación mecánica del movimiento del corazón, así como su concepción de los otros seres vivientes, que él denomina animales máquinas, a los otros seres vivientes. Este famosísimo, gran filósofo francés. Y en la sexta y última parte de su discurso del método, Descartes narra las incidencias en la elaboración de la grandiosa obra esta, ¿no? Los problemas,
explicando las razones por las que retrasó 3 años su publicación, ¿no? Entre otras cosas, ¿no es cierto?, el temor a provocar escándalos, como el caso de Galileo, ¿no? Y a ser turbado con eventuales polémicas. No nos olvidemos que Galileo tenía la idea, ¿no es cierto?, de que la Tierra giraba sobre sí misma, ¿no? Y, y se le ocurrió decirlo, ¿no? Y escribirlo, y después tuvo que desdecirse, ¿no? Para que no lo mataran, porque en ese momento, en esos momentos se pensaba distinto y lo mataban, y lo mataban. Desafortunadamente pensar distinto en algunos tiempos de la historia de nuestro planeta sigue siendo peligroso, ¿m? Sigue siendo peligroso. Pensar distinto, ¿m? Porque desgraciadamente hay ciertos movimientos, ¿no es cierto?, radicales, que no admiten que alguien piense distinto, no admiten la libertad de pensamiento. ¿M? Hoy día mismo, por ejemplo, dieron en el canal alemán ¿cómo se llama? La historia de un pensador, escritor, pensador chino, autodidacta primero, después hacía clases en la universidad, incluso en Estados Unidos fue profesor visitante, pero terminó en China, terminó como muchos otros intelectuales chinos, y terminó viviendo de tiempo en la cárcel solamente por pensar distinto. En la China comunista, que ahora tiene tanto poderío económico también, que está bien, ¿no? País, país que ha vivido subyugado a través de la historia, ¿no? Los dictadores han tenido nombres distintos, ¿no es cierto? Emperadores, reyes, qué sé yo, pero siempre han vivido, ¿no es cierto?, sin derecho a la libertad de expresión, ¿no?, al derecho a ser libre, ¿no?, en todo el sentido de la palabra. Eh, y ahí, en la historia de este señor, los nombres chinos siempre me son difíciles de retener, ¿no? Li Yun, una cosa así, me parece. Eh, le dieron, ¿cómo se llama?, el Premio Nobel de la Paz, ¿no? El Premio Nobel de la Paz, eh, póstumo. No había muerto todavía, no había muerto todavía, porque estaba preso cuando se lo dieron, ¿no? En una de las tantas veces, porque lo metieron preso a propósito de que, no obstante que él trató de apaciguar, claro, él era parte también de cómo se llama, de las ideas que se plasmaron en la plaza de Tiananmen, ahí en Pekín, ¿m? Pero eran movimientos que venían de mucho tiempo, de muchos años, ¿cómo se llama? Pero cuando fue la rebelión y estaban todos los jóvenes en la plaza de Tiananmen en el año 89, y que ahí se produjo la masacre, todavía no se sabe cuánta gente murió, porque no solamente mataron gente ahí en la plaza de Tiananmen, pues mataron en diferentes barrios de Pekín. ¿Cómo se llama? Entonces estaba preso, en la última vez que estuvo preso, porque murió de cáncer al hígado en la cárcel, y ahí después aparecía, ¿cómo se llama? Como que habían hartos doctores atendiéndolo en la cárcel. Bueno. El asunto es que cuando le dan el premio Nobel a este gran hombre, gran hombre, porque tuvo la chance de irse de China, y dijo, sí, siempre, para ser creíble, quiso decir en el fondo, para ser creíble con mi idea, tengo que permanecer en donde yo estoy criticando. ¿Qué estoy criticando? Solamente la libertad, nada más. El derecho a ser libre, a poder expresarme, a poder... Todo lo que dice el artículo 19 de la Constitución chilena. Y la que decía la del 25, y antes del 1925 y antes la del 1833. Así para que no se piense que se está hablando de la Constitución del 80, no. Chile ha sido siempre un país libre, salvo intervalos en los que han habido dictaduras. Eh, y como estaba preso, como su familia tampoco podía salir de China, entonces cuando le dan el premio de la paz, el premio Nobel de la Paz, el encargado en ese momento, el diploma,
lo deja en una silla que estaba vacía, que era donde se suponía que iba a estar sentado el que recibe el premio en ese caso, porque los que reciben el premio Nobel de la Paz, ¿no es cierto?, están sentados en una silla, ¿m? Y cuando los van llamando, ¿cómo se llama? Y le entregan el premio, ¿no? Dan un discurso, qué sé yo, por eso que el premio Nobel de la Paz no se entrega en un día, porque se lo entregan a todos, al que gane el premio Nobel de física, de química, de matemática, no, seguramente que lo hacen por áreas, seguramente. ¿Eh? Y lo dejó el cuadro, ¿no es cierto?, el diploma del premio Nobel de este señor chino, ¿m? En esta silla vacía. Y por eso que cuando es la época del premio Nobel o qué sé yo, de los premios Nobel en general, en muchos países del mundo, incluido China, aparecen sillas vacías en la calle, una silla vacía en la calle, en diferentes calles, una silla vacía. Esa silla quiere decir homenaje a este escritor chino, filósofo, escritor, novelista, etc. No sé si novelista, no sé, pero poeta sí. Literato. Bien, eh, hay gente que especial, ¿cierto? Especial, imagínense. Pudiendo irse, no se va. Mientras que hay otros que lo único que les interesa es ganar plata, por ejemplo. No interesa ni una cosa más en la vida, ganar plata, 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 plata. Nada más. Y hay otros que dan su vida por una idea. Y él a su vez, como la mayoría de los pensadores que estaban en esa onda, tenían su antecedente, ¿no es cierto?, en el escritor soviético que pasó también la mayor parte de su vida preso y que tampoco en su momento pudo ir a recibir el premio Nobel. ¿Mm? Alexander Solzhenitsyn, escritor soviético que entre otras obras escribió El archipiélago de Gulag, G-U-L-A-B larga, Gulag, de Gulag con G también al final. Porque en ruso, Gulag se llama a las diferentes cárceles que hay a lo largo de toda Rusia, que había, no sé si seguirá habiendo, ¿no? Porque Putin también es bien déspota el hombre, ¿eh? Parece que no le gustan los competidores. Eh, y entonces Solzhenitsyn pasó la mayor parte de su vida preso. Y aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de una época más o menos paralela. Claro, ¿cómo se llama? Este escritor chino posterior a Solzhenitsyn, pero no mucho tiempo después, no mucho tiempo después. ¿Ah? Yo me acuerdo que en la época mía estaba de moda, cuando yo estaba en la escuela de Derecho, así como están ustedes ahora, estaba de moda Solzhenitsyn y su famoso archipiélago de Gulag, en los años 60, en los años 60, en plena Guerra Fría. Bien, en la historia de la humanidad, donde hay personas nobles, no porque tengan un título de nobleza, porque son nobles de alma, y que hay en todas partes, Sor Teresa de Calcuta, etc. Muchas, muchas, han habido a través de la historia. Bien, eso es más o menos el pensamiento cartesiano. Yo estaba hablando de que no era muy bueno en esa época decir, la época de ¿cómo se llama?, de Descartes, decir lo que uno pensaba, porque de ahí empecé a hablar de este escritor chino de la silla vacía, ¿no es cierto?, que le dieron el premio Nobel mientras estaba preso, el año cerca del 2000. Porque a Galileo se le ocurrió decir que la Tierra se movía, o sea, el movimiento de rotación, que giraba sobre sí misma. Que giraba sobre sí misma. Y tuvo que decirse después porque lo llevaron a juicio y en esos juicios le decían o se desdice o se mueve. ¿Ah?
Así que se tuvo que decir. Y de ahí viene la frase famosa, ¿no es cierto? En la que cuando dicen, porque esto todo vía oral, pues en esa época no había grabadoras, menos fotos, etcétera. Dicen que cuando, no sé, pues la salida del tribunal, etcétera, dijo calladito, y por se mueve, y todavía se mueve. O sea, adentro me tuve que decir, pero aquí, otra vez, para callado, se mueve. ¿Y qué es lo que confirmó la historia después? Que se movía. Tenía, como se llama, la razón Galileo. Tenía la razón Galileo. Y en muchas cuestiones se ha tenido que decir la iglesia de este tipo de cosas, sobre todo en la época, como lo hemos visto a través del estudio, ¿no es cierto?, ahí de la época de la patrística, de la escolástica, donde primaba la religión sobre la ciencia. ¿Se recuerdan ustedes cuando lo pasamos recién estudiando en las clases anteriores? Eso? Eh, claro, predominaban y mandaban. Y, y ahí era dura la sentencia de los curitas. No eran, sí, pero cura al final. Bien. Eso es lo que podríamos decir en relación con este gran pensador francés. Este gran pensador francés. Ahora nos corresponde estudiar a Federico Hegel. Federico Hegel. Federico Hegel es el primero que incorpora la historia a la filosofía, utilizando un sistema que es la dialéctica. La dialéctica. Y se preocupó básicamente, no únicamente, de dos elementos. ¿Qué pasa en la historia y a quién le pasa en la historia? ¿Y qué es lo que dice al respecto? En relación con qué pasa en la historia, dice que todos estamos involucrados. No pasa lo que dicen las noticias, pasa lo que pasa en la realidad. Y estamos hablando de antes, ¿no? O sea, pero ya habían diarios, claro. O sea que ya se vendían la pomada que querían los diarios. Sí, dirían la verdad, pero del punto de vista que le interesaba al editor del diario. ¿Y a quién le pasa, no es cierto, en la historia de la cual todos formamos parte? Lo que le pasa al hombre le pasa a su espíritu. Y al pasar por nuestras vidas vamos dejando lo que se queda en el espíritu, y este espíritu es el que se reproduce. Y este espíritu es el que se reproduce. ¿Cómo se llama Federico Hegel? Se llama Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nació el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, hijo de un funcionario público, un funcionario de la Hacienda, digamos del Ministerio de Hacienda, para hacerlo más fácil de entender. Cursó estudios de los clásicos griegos y latinos en el Gymnasium de Stuttgart. Su padre deseaba que se convirtiera en pastor protestante, por lo que ingresó en el seminario de la Universidad de Tubinga en 1788, donde se hizo amigo de un poeta conocido en Alemania, Friedrich Hölderlin. Y también se hizo amigo, más conocido, porque es filósofo que a nosotros nos toca, por lo menos me acuerdo en Introducción al Derecho cuando estudié, y después en Filosofía del Derecho, lo mismo cuando era alumno, del filósofo alemán también, Friedrich von Schelling. Hegel fue preceptor
estas personas que se encargan, ¿no es cierto?, de guiar estudios de alumnos en Suiza, en la ciudad suiza de Berna, en 1793. Y 2 años más tarde falleció el padre, que le dejó una herencia, que le permitió abandonar su trabajo como tutor, como preceptor. Es un sinónimo para estos efectos. Se dice esto no porque le hayan dejado una herencia, sino que para decir, mire, ahora estoy más libre para poder dedicarme a lo que yo quiero, ¿no es cierto? La filosofía, en este caso. Por eso se habla por decir que dejaron una herencia. Ahí se dedicó de lleno a sus estudios, escribió una obra, escribió varias obras. Escribió, por ejemplo, La fenomenología del espíritu, publicó Ciencia de la lógica, escribió Enciclopedia de las ciencias filosóficas y escribió La filosofía del derecho también. Y escribió también otro libro llamado Lecciones, otro llamado Filosofía de las Bellas Artes, otro libro, Lecciones de la Historia de la Filosofía, Lecciones de Filosofía de la Religión y Lecciones sobre la Filosofía de la Historia. Filósofo importante. Filósofo importante. La importancia de Hegel es lo que les acabo de decir, que descubre la historia. O sea, no es que la descubra él, sino que la da a conocer a través, pero ya en la filosofía. Y hasta el siglo XVIII lo importante era la religión. La filosofía no le había dado la importancia a la historia que se merecía, y la consideraba simplemente como narrativa, como narrativa. Y en el siglo XVIII Hegel es el primero que incorpora la historia a la filosofía y descubre cómo llegar a ella a través de su sistema que llamó dialéctica, la dialéctica de Hegel. Y después, ¿cómo se llaman? Vienen las explicaciones de qué pasa en la historia y en relación con la filosofía. Bien, vamos a quedar acá. Seguramente vamos a reiniciar la clase con Hegel de nuevo, la próxima clase que nos queda.